En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Conversando con un amigo en esta semana, me manifestaba su desilusión, su apatía ante esta Cuaresma. Manifestaba que no había hecho ningún propósito y que realmente no tenía motivación alguna para acoger la llamada a la conversión que la Iglesia nos hace en la Cuaresma. Es una tentación común, que quizás también en parte nosotros podamos padecer. Parece que nos han inoculado una vacuna de desidia, de desatención, de desgana, como si realmente no quisiéramos corresponder a la gracia de Dios, a la llamada de la santidad. Parece que nos hemos hecho sordos, que nos hemos acostumbrado a las palabras de Dios y por tanto ya no hacen efecto en nosotros. Por eso necesitamos nuevamente hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, escuchar la voz del Padre que testimonia acerca de su Hijo. Este es mi Hijo el amado, escuchadle, escuchadlo. Los motivos para este desaliento, para esta apatía, para esta falta de ganas pueden ser muchos. Incluso, en primer lugar, la preocupación por las cosas presentes, el tener una desmedida preocupación por el trabajo, por llegar a fin de mes, por solucionar los problemas que la misma vida nos va presentando. Otra de las razones puede ser ese cansancio y ese desaliento ante nuestras recaídas en el pecado, que producen en nosotros la desesperanza, casi una conciencia de que estamos perdidos, de que no hay nada que hacer, de que ya no podemos cambiar. También puede ser esto una falta de fe en Dios nuestro Señor, en su gracia, en su poder, en su misericordia. Sin duda alguna también puede haber una falta de amor a Dios sobre todas las cosas, que nos lleva a replegarnos en nosotros mismos, en el egoísmo, en la búsqueda de nuestra propia satisfacción con las cosas de aquí abajo. También puede estar la razón de este desaliento, de esta desesperanza, de esta falta de ganas, en el experimentar una y otra vez nuestra debilidad y rebelarnos contra ella, pensando que somos dioses, pero comprobando una y otra vez que somos pobres criaturas, torpes, débiles, frágiles. Experimentamos la debilidad de nuestra voluntad, experimentamos aquello que dice el apóstol: tantas veces el bien que deseamos no lo hacemos y terminamos haciendo el mal que no queremos. Puede ser también una pereza, la pereza espiritual, la pereza del alma, el dejar de hacer el bien, el dejarnos llevar por el momento, el desaprovechar el tiempo. Y lo que sería más temible es el darnos igual, el ser indiferentes ante el bien y el mal, el ser indiferentes a lo que Dios nos enseña, nos dice, nos exige, el ser indiferentes ante esta llamada de la Iglesia a la Cuaresma, a la santificación de nuestras almas. La Iglesia hoy, tomando las palabras del apóstol San Pablo, nos recuerda cuál es nuestra vocación, cuál es el fin de nuestra vida, para lo que hemos sido creados, cuál es el destino al que Dios nos convoca. Y esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol San Pablo, vuestra santificación, que llevéis una vida sagrada. Esto es lo que Dios quiere. Dios no nos ha llamado a una vida de impureza, a una vida de pecado, sino que Dios nos ha llamado a una vida santa. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar la voluntad de Dios, necesitamos escuchar a Cristo. Por eso la Iglesia nos invita a subir al monte de la transfiguración, a contemplar los misterios de nuestra fe, a contemplar al más bello de los hombres resplandeciente, para alentarnos a nosotros en esa conquista del cielo, en esa conquista de la santidad. Es la santidad el fin de nuestra existencia, es la santidad a lo que debe estar ordenada toda nuestra vida, es la santidad la que debe establecer nuestras prioridades.
Es la santidad la que debe levantar nuestro corazón y desapegarlo de las cosas de este mundo, de las realidades terrenas que nos roban tanto tiempo, que nos roban tantos intereses, que nos roban tantas fuerzas. Es la santidad la que ha de ser materia constante en nuestro pensamiento, en nuestras conversaciones, en nuestros anhelos y nuestros deseos. Ha de ser también la santidad la que motive nuestras acciones, la que esté detrás de todas nuestras intenciones. Permitid que lo diga así: la santidad ha de ser nuestra obsesión. La santidad ha de hacernos despreciar todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no le agrada. La santidad ha de hacernos levantar de nuestras caídas y de nuestros tropiezos. La santidad ha de confortarnos en medio de nuestras luchas y de nuestros combates, de nuestros sufrimientos y de nuestros trabajos, pues no corremos por una corona que se marchita, sino por una corona de gloria que está reservada a aquellos que lleguen a la meta. La santidad, mis queridos hermanos, ha de llevarnos a la conquista del cielo a través de las buenas obras. Es esto lo que nuestro Señor Jesucristo quiere infundir en el corazón de sus apóstoles al llevarlos al monte, al subirlos a lo alto. Necesitamos también nosotros subir, elevarnos, levantar nuestra mirada. Jesucristo se transfigura delante de ellos, mostrando la santidad y el resplandor de su alma santísima que se trasluce en su cuerpo y que maravilla a los mismos apóstoles y hace a Pedro exclamar aquello: Señor, qué bien estamos aquí. Porque nuestro Señor Jesucristo quiso transfigurarse, lo dice el Papa San León Magno en uno de sus sermones. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo quiso transfigurarse para robustecer la fe de sus apóstoles y particularmente de esos tres apóstoles, de Pedro, de Santiago y de Juan. No es una elección casual, sino que en esa misma elección se encierra un misterio. ¿Quién es Pedro? Pedro es el que poco antes había respondido a la pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, movido del Espíritu Santo, confesó la verdad que la Iglesia proclama a lo largo de toda su existencia: Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero ante esa misma confesión, Cristo, anunciando su pasión, hace que Pedro se escandalice, que rechace la cruz y reciba así la reprensión del Maestro: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pedro necesita robustecer su fe, porque Pedro va a experimentar también la caída de la traición, la caída de la negación. Aquel que confesó verdaderamente a Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, responderá en la hora de la pasión ante otra pregunta: tú eres uno de ellos, no conozco a ese hombre. Experimentará también su propia debilidad y su propia fragilidad. Pedro necesita robustecer su fe y por eso el Señor lo elige para el misterio de la transfiguración. Pedro recibirá la misión después de la resurrección de confirmar a sus hermanos en la fe, y él mismo en su carta recordará la gloria que le fue manifestada en el monte cuando vio a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, para testimoniar así con su fe, con su vida, con su martirio, la fe en Jesucristo, el único Salvador. El segundo apóstol que sube es Santiago, es elegido por el Señor. Los hijos del trueno, Santiago y Juan. Santiago será el primero que con su sangre, con su vida, dé testimonio de Jesucristo. Era necesario que aquel que iba a ser el primero en testimoniar con su martirio la fe en Jesucristo muerto y resucitado fuese elegido para contemplar la gloria de Cristo. Él se asocia con Jesucristo en su muerte mediante el martirio y se asocia también en su resurrección mediante la gloria que le ha sido destinada. Y Juan, el más joven de los apóstoles y el más longevo de ellos, será el que tenga que experimentar también durante su larga vida los combates y las tentaciones que se levanten contra la fe.
Tendrá que hacer frente, y así lo manifiesta su Evangelio y sus cartas, a las divisiones de la Iglesia naciente, como también a las herejías y a los errores que en unas y en otras comunidades van surgiendo. Necesitaba confirmar la fe en Jesucristo, necesitaba experimentar la gloria del resucitado antes de la pasión, para confirmar también así a las primeras comunidades en el amor de Dios, en el bien hacer, en la búsqueda y en la lucha por la santidad. La fe, mis queridos hermanos, es un camino de obediencia, de entrega, de confianza, de fiarnos de Dios. Decía, necesitamos escuchar nuevamente, porque quizás nuestro corazón se ha endurecido, nuestros oídos se han hecho sordos, la voz del Padre que nos dice, escuchadle, esto es, obedecedle, fiaros de Jesucristo, porque en Él tenéis el camino, la verdad y la vida. Nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza, titubea ante la prueba, parece que se apaga en medio de la prueba. Tantas veces nosotros pensamos como los hombres y no como Dios. Debemos aprender a fiarnos de Jesucristo, a fiarnos de su palabra, que es palabra que lleva a la salvación, que lleva a la vida. Y esto nos ha de llevar a buscar siempre cumplir su santa voluntad, expresada en los 10 mandamientos dados a Moisés también sobre un monte, el monte Sinaí. Mandamientos que son fuente de vida, de felicidad, de alegría, en definitiva, mandamientos que nos conducen a la santidad. Moisés y Elías aparecen junto con Cristo nuestro Señor. Ellos dan testimonio de que es el Mesías, aquel que va a sufrir la pasión, porque en él debían cumplirse las Escrituras, pero al tercer día resucitará. Hablan de la pasión, pero gozan ya de la bienaventuranza. Hoy también nosotros tenemos que escuchar aquellas primeras palabras del Decálogo que Moisés transmitió al pueblo de Israel. Escucha, Israel, Shema, Israel. Escucha, escuchadle, nos dice el Padre sobre la montaña. El camino de fe no puede estar fundamentado en las gracias sensibles. Sabemos que el camino de fe es un camino en medio de la oscuridad, donde la fe como una luz nos alumbra y nos guía, pero sin tener las evidencias, sino fiándonos de Jesucristo, incluso a veces experimentando esas largas noches oscuras, esas sequedades del alma, donde Dios parece que se ha ocultado. Nuestra fe no puede fundamentarse en las gracias sensibles. Esto sería un infantilismo espiritual. Llama la atención la misma vida de Santa Teresita del Niño Jesús, tan aparentemente sensible, tan femenina, tan niña, y en cambio una mujer recia en su fe, pues le pedía a Jesús no tener gracias sensibles suyas, sino solamente vivir de fe, porque sabía que aquellos que viven de fe tendrán un mayor mérito en el cielo. Dios sabe que no es el fundamento de nuestra fe las gracias sensibles, pero en su benevolencia para con nosotros, sabiendo nuestra debilidad y nuestra fragilidad, muchas veces se deja sentir en el interior del alma. Es la experiencia de tantos santos, es la experiencia de tantas almas, ese Dios que nos toca, ese Dios que se hace palpable, ese Dios que nos llena de entusiasmo, de alegría, de consuelo, cuando acudimos a Él. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero repito, nuestra fe no se puede fundamentar en las gracias sensibles, a pesar de que nos llamen mucho la atención cuando leemos las vidas de los santos y se nos cuentan pues que tuvieron grandes gracias extraordinarias de Dios nuestro Señor. No es ese el fundamento de nuestra fe. La fe es un camino de obediencia, un camino donde debemos aprender a fiarnos de Jesús, donde nuevamente tenemos que abrir nuestro oído y escucharle. En segundo lugar, dice San León Magno que nuestro Señor Jesucristo quiso transfigurarse para confirmar a sus apóstoles en la esperanza que ha de estar cifrada en Dios, a quien poseeremos en el cielo, a quien veremos a Dios,
a quien veremos cara a cara por toda la eternidad y gozaremos de su amor, seremos uno en Él. Fijaos nuestras esperanzas, ¿dónde las tenemos puestas? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué limitadas son? La esperanza cristiana nos lleva a poner nuestra mirada en el cielo, en el anhelo por la santidad, en la vida con Dios, en gozar por Él, con Él, para siempre. Y ahí es donde hemos de estar nosotros, en esa esperanza que nos hace tener los pies en el suelo, lógicamente, pero tener nuestro corazón y nuestro pensamiento en el cielo. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo quiso avisarlos, quiso prepararlos, quiso disponerlos para el momento grave, dificultoso, escandaloso de la cruz, porque la señal del cristiano es la Santa Cruz. Y esto, mis queridos hermanos, no como un signo externo que hacemos al comenzar la Santa Misa, cuando comenzamos nuestras oraciones, o que incluso podemos tener colocado en nuestra casa o llevarla sobre nuestro pecho. Eso es la señal del cristiano, la cruz. Pero sobre todo la señal de la cruz es una marca del cuerpo místico de Cristo, de cada uno de los bautizados, que estamos llamados a ir con Cristo a la cruz para gozar después de la gloria de la resurrección. Dios no quiere, Dios no puede salvarnos si no es a través del sufrimiento, a través de la cruz. Lo dice el apóstol, recordando esa unión a Cristo por medio del bautismo. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. El rechazo a la cruz, el rechazo al sufrimiento, lo único que nos lleva es a apartarnos de Dios y a no llegar, a no cumplir su santa voluntad. Por eso nosotros mortificamos nuestra carne, por eso en esta Cuaresma renovamos nuestra conciencia de guerra total contra el pecado y contra el mal. Por eso, en esta Cuaresma hemos de renovar nuestros buenos propósitos, de esforzarnos en el bien hacer, en las buenas obras, en el trabajo de las virtudes. Esta es la llamada que Dios nos hace, pues como ha dicho el apóstol, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. No dejemos pasar esta Cuaresma, mis queridos hermanos, porque es una oportunidad nueva que Dios nos brinda. Él es el Dios de las 1000 oportunidades, de las infinitas oportunidades, y a pesar de nuestras recaídas, traiciones, pecados, Él no deja de llamarnos hacia sí, de atraernos nuevamente a su amor, porque su voluntad es que seamos santos, su voluntad es que lleguemos al cielo, su voluntad es que tengamos su misma vida y la vivamos eternamente felices con Él en la gloria del cielo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.